Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy hablamos de Ucrania, hablamos de esa guerra que tenemos desde hace casi 4 años, en febrero se cumplirán 4 años, de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Hablamos de ese plan de paz, hablamos también de los cambios que ha tenido que hacer Zelensky, tanto legislativos como de personal en su gobierno. Hablamos de la pregunta de si esto va a acabar bien y va a acabar pronto y de qué manera va a terminar. Y para poder analizar todo lo que hay ahora mismo encima de la mesa, pues hoy tengo a las personas adecuadas. Por un lado, a Juan Carlos Pérez, que además de haber hablado mucho sobre Ucrania, no solo en su canal, no solo en el mío, no solo en Bellum Martis, ha escrito un libro. ¿Lo tienes ahí, Juan Carlos? Pues en este momento no lo tengo por aquí, pero lo podéis encontrar en Amazon. Y bueno, pues ahí está la forma colaborativa respecto de varias personas que se apuntaron y que se publicó en el segundo aniversario en febrero del 2024. Tenemos también a Sergio Sanzo de Avilés, que también nos va a poder dar su punto de vista. Muy buenas, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal Xavier? ¿Qué tal Juan Carlos, Joan? Encantados de estar aquí un domingo más con vosotros. Hoy un tema interesante, actual política pura y dura, o sea que intentaremos desgranar las ideas más importantes y llegar a puntos de entendimiento. Y añado el pequeño detalle de que no lo tengo, porque el que tenía aquí al lado se lo envié como presente a Fernando Díaz Villanueva. Buena razón. Y finalmente tenemos aquí a Joan Jordi Aventín de F98, que además nos viene de haber estado en una convención de ECR en Polonia. Muy buenas, Joan Jordi. Hola, ¿qué tal? Y bueno, encantado de estar aquí. Sí, llegué ayer, por suerte, esta vez me lo cuadré mejor y puedo estar aquí en el domingo pues hablando un rato con vosotros, que siempre va bien. Bien, voy a poner algo, digamos, no porque haya cambiado mucho en los últimos meses, realmente no ha cambiado en lo sustancial, pero sí nos da una idea de cómo está ahora mismo el frente de guerra, ¿no? Hay que tener en cuenta, se calcula, alguien me podrá matizar esto, que desde la invasión de febrero de 2022, Rusia a lo sumo puede controlar como mucho un 20% del territorio ucraniano, ¿no? Ahora mismo estamos también ya en época otoño-invierno, las operaciones militares suelen ralentizarse, no quiere decir que no existan, pero cuando llega la Rasputitsa la cosa va a otro nivel, a otro ritmo, y hemos tenido en las últimas semanas cuestiones como, por ejemplo, las propuestas de planes de paz, ciertos cambios de banquillo, ¿no?, en el gobierno ucraniano, y sobre todo una sensación, por algunos lados, de estancamiento, por otros lados te hablan de que Rusia lenta pero inexorablemente avanza. Aún se lo escuché a Jaime Bailey hace un par de días, y en otros casos se dice que en lo sustancial no hay cambios. Entonces, como yo no soy experto del tema, pues voy a dejar que las personas pues hablen el tiempo que necesiten, puedan razonar y que haya debate. Así que nada, como te tengo a ti al lado, Juan Carlos, puedes empezar. Pues son varios temas los que has insinuado y no sé si seré capaz de ir un poco de todos sin olvidarme de ninguno. El primero de ellos es que a mí me gusta hablar de personas con moralidad. Puede ser con una u otra, pero siempre con alguna concreta. Porque hay gente que desde una presunta amoralidad en la que, dando igual, porque el de enfrente como es una moral, pues entonces nadie tiene por qué tener una moralidad concreta y vamos trampeando un poquito por aquí y por allá y no pasa nada. No. Aquí hay que ir a las bases concretas y la base concreta es: ¿Ucrania tiene derecho a la libre determinación como pueblo de Europa? Sí. ¿Fue reconocida en 1991 como país independiente? Sí. ¿La Rusia de la Unión Soviética se independizó antes? Sí, en 1990. ¿El memorándum de Budapest establecía unas garantías para el territorio integral de Ucrania? Sí.
Hubo todo esto respecto de la situación de la democracia en Ucrania, respecto de el ámbito de la Revolución Naranja en 2004, el Euromaidan en 2014 y lo que sucedió con los hombrecillos verdes en Crimea, respecto de la invasión en 2022. Es que hay un montón de elementos que se han ido reciclando uno detrás de otro, como el tema de las masacres en el Donbass, cuando el informe de la OSCE, que era monitoreando el tema en el Minsk 1 y Minsk 2, establecía que hubo más muertos en 2014 y 2015 que después de 2016 a 2021, incluyendo los muertos de un ejército, de otro ejército, de los milicianos y unos pocos civiles. Incluso el propio Prigozhin llegó a decir, después de la batalla de Bakhmut, antes de que le pasó lo que pasó con la Wagnerada y todo eso, que no había ninguna razón objetiva, ninguna, para que en 2022 ir a una guerra de invasión, agresión imperialista, estos epítetos los añado yo, en donde la situación actual no es exactamente el 20%, es un poquito menos, el 19%, 19 y pico, pero da igual, porque la gente se equivocaría con este elemento. No es una guerra por control territorial. Es un control político en donde antes tenían unos títeres dentro de la Rada Suprema, dentro de algunas regiones, y eso, ¿cómo cambió? Tenían que hacer un control directo del territorio. Y la última ratio es la guerra, es decir, la invasión directa, para intentar que la gente no se desmadre. Podría poner algún ejemplo histórico de todas estas cosas, pero en este punto mejor no. En Pokros decían ya a comienzos de 2024 que iba a caer. Todavía es Navidad y no va a caer. ¿Puede caer? Sí puede caer. Claro que puede caer, como cayó Adivka, como cayó Bakhmut. La cosa es que hay una red de defensa detrás de Pokrovsk. Sí. ¿Pokrovsk hoy tiene la significación que tenía hace 6 meses, hace 12 meses? No. Claro que no. Ya no es un nudo logístico. Ya no tiene la importancia que pudo tener en el pasado. Y otros frentes, pues Kupiansk, la zona de Kharkov, que tiene una zonita ahí controlada en una pequeña villa que está cerca de la frontera, Liman, el bosque de Liman. Bueno, pues hay una serie de lugares que están en el ámbito. En la parte de abajo de Pokrovsk, Rusia avanza por campos de cereales, girasoles, que en principio no le importan a nadie. Sí daré un caso. ¿Os acordáis los metros cuadrados que tenía Francia ocupada en Alemania en el día 11 de noviembre de 1918? 0, ¿verdad? 0 metros, 0 kilómetros. Tenía Alemania ocupada un tercio de Francia. ¿Y quién diría que ganó la guerra? Ahí va. Ganó Francia, la que estaba ocupada. Con lo cual, ahí también se verifica este hecho de que no por tener territorio ocupado, uno indisolublemente está perdiendo una guerra. Otra cosa es que sea jodido. Que haya gente que esté sufriendo esa guerra, que esté en el frente, que vea en el otro lado a niños que fueron robados, porque esta es una hipótesis interesante, de que el COVID hizo mucho daño. De que el COVID hizo mucho problema demográfico en una Rusia que tiene población como la de Bangladesh, población un poquito menos que la de México, para ser el país más grande del mundo. Tiene unas zonas después de los Urales que están despobladas. Y aunque tiene problemas demográficos China, los tratados desiguales también le afectó a China. Pero ahora Rusia está subordinada a China, la economía está jodida, en el caso de Rusia. Un tercio del presupuesto de 2026 va a ir directamente a la guerra. Un tercio del presupuesto. Con recortes sociales, dramas humanos, problemas en ferrocarriles, corrupción. Putin acaba de aprobar subidas generales de IVA. Esto es dentro del paquete global, que es el tema del presupuesto y de todas las empresas
controladas por amiguetes del Kremlin. Es un problema, porque el único puente que hicieron en este siglo fue el puente hacia Crimea. Ese puente infausto, que lo diseñó originalmente fue alguien del entorno del acuarelista austríaco. Resulta ciertamente curioso, porque drenan recursos de la madre patria rusa para tratar de destruir a Ucrania. La corrupción, si alguien piensa que coger a la mano derecha al jefe de gabinete del señor presidente Zelensky es que toda Rusia acepta que Ucrania está corrupta completamente, que miren en Rusia. Y también el relato en donde esa misma gente dirá: han cogido a 2 secretarios de organización del PSOE. Entonces no dirán que el PSOE está corrupto, no. Dirán: toda España está corrupta y está perdida sin remisión. Eso, evidentemente, significa que las personas concretas, ya sea Ábalos, ya sea Cerdán, ya sea este muchacho del entorno... en serio. Digo que cuidado con el relato. Digo que cuidado con el relato. Y que si hay esa detención de esa persona es porque hay un organismo anticorrupción que es independiente en Ucrania y que estuvo a punto de desaparecer y que el pueblo se movilizó para salvarlo no del presidente, sino de la Rada Suprema, que tenía intereses, como hay países que tienen intereses en el Congreso y no se les mira, como Perú. Pero bueno, como he hablado demasiado, entra tú, Sergio. Sergio. Gracias, te dejo la oportunidad de que puedes hilar más fino, no hace falta meter al Partido Socialista con esto, seguro que hay más ejemplos más claros, hombre. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Yo lo digo para que cuidado con el relato, cuidado con las cosas que se dicen. No, el relato no, vamos a ver, lo primero de todo, desde hace varios años, desde antes de la guerra, incluso en los estándares internacionales de corrupción sobre los gobiernos, siempre estaban primero, segundo Rusia y Ucrania, antes de la guerra, digo, O sea, la corrupción en Ucrania y en Rusia no es una novedad. No es una cosa de ahora. En Bulgaria. Bueno, sí, pero te estoy diciendo, en los estándares europeos y en las listas internacionales siempre han estado primero, segundo. Es cultura. Y para cambiar eso, pues harán falta varias generaciones de pedagogía, y creo que Zelensky lo intentó en un principio, se presentó a presidente bajo esa premisa de acabar con la corrupción en Ucrania, pero al final, cuando intenta hacer una norma, como tú bien dices, que va en contra de esa lucha con la corrupción, pues el pueblo obviamente se levanta y tuvo que recular. Lo que pasa es que esa corrupción todavía no la han podido, no se puede erradicar de un sistema que lleva corrupto 40 años, no se puede quitar de la noche a la mañana, y eso es verdad. Y eso lo decía el canciller Merz el otro día. Merz decía el otro día que para que Ucrania pudiese reintegrarse a la Unión Europea, pues tendrá que hacer reformas estructurales y homologarse a los estándares europeos, de la Unión Europea por lo menos. ¿Y a qué se refiere con eso? Sobre todo se refería a los escándalos de corrupción que están saliendo. Y yo creo que están saliendo esos escándalos de corrupción porque aquí hemos hablado muchas veces que el dinero de los contribuyentes norteamericanos se vigila mucho. Y entonces, quien está detrás de la agencia anticorrupción ucraniana, pues es diversas agencias estadounidenses que están controlando a dónde va el dinero. Y ese es el problema. Y por eso entonces el señor Naranja le está apretando las tuercas a Zelensky. Yo no sé si quiere que no tengo ni idea, No sé si quiere hacer caer al gobierno de Zelensky y poner otro tipo de gobierno, pero sí es verdad que está apretando las tuercas, porque esto, la verdad que la filtración fue directamente a la prensa ucraniana. O sea, quien abre con estas noticias de corrupción al gobierno ucraniano es la prensa ucraniana, no es la prensa rusa, no es la prensa americana, no. Alguien lo filtra a la prensa ucraniana y es la prensa ucraniana quien lo filtra por primera vez. Entonces, claro, tenemos este problema. Las cosas en el frente, pues no van tan bien ahora mismo, no van tan bien. En Pokros, como dice Juan Carlos, pues es muy posible que caiga, al igual que cayeron otras. Entonces, vamos a dejar de tirar vidas humanas absurdas al pozo y vamos a intentar llegar a una solución de paz. Y en ese sentido, pues creo que el gobierno de Estados Unidos pues tiene
razón en ese sentido, de intentar buscar una paz duradera con garantías de seguridad para Ucrania. Es decir, no puede Rusia decir y venir que Ucrania no puede adherirse a la Unión Europea. No. Pues es soberana y tendría que poder decidir si quiere unirse o no. Eso está claro. Y después luego serán los Estados miembros de la UE quien voten su aceptación a través de los mecanismos que tenemos establecidos. Entonces, claro que hay que buscar una paz, porque al final una guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano. Se están perdiendo vidas humanas. Como decía Juan Carlos, puso antecedentes históricos de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si Rusia querrá devolver toda la zona que ha invadido, casi el 19-20% de Ucrania. No creo que estemos en esa situación y creo que habrá que congelar la línea de frente, quedarse con lo que hay y tirar para adelante. Intentar buscar una solución pacífica, porque es que la progresión no va a ir hacia eso no es Laredo. Perdona, pero si ahora Rusia dice que quiere invadir un país, invade el 20% de un territorio y después logra eso, pues eso no es una paz duradera. Estás diciendo a un autoritario que puede invadir un país en cualquier momento. Joan, vamos. Gracias, Xavier. Una pregunta muy sencilla que lanzo a la mesa. ¿Es posible vencer en el campo militar a Rusia? No. ¿Por qué? Porque si llegamos aunque llegáramos hipotéticamente a las puertas de Moscú y del Kremlin, lo siguiente que va a hacer es apretar el botón rojo y estamos todos muertos. Eso no va a pasar. Ya está. Bueno, dejamos con un líder autoritario. No es eso. Por el miedo. Te pregunto, precisamente. Espérate una cosa. Se quiere alimentar. Te pregunto cómo ha pasado ya 50 años. Vale, hablar. Adiós. ¿Estados Unidos puede perder una guerra? Pero espérate una cosa. Que acabe Sergio y luego le preguntéis lo que queráis. ¿Vale? Gracias. Porque Vietnam. yo veo absurdo. Yo no voy a ir a luchar contra Rusia. Yo lo digo aquí ya. Ni yo, ni mis hijos, ni nadie de casa. Bueno, en el 36. No, es que es así, o sea, es que es muy bueno. Que vayan nuestra... No puedo, no soy capaz de articular. A ver, hombre. Pero tomáoslo con calma. Dejad que sea exposición. No sé. Exposición. No lo sé. Luego le preguntáis lo que queráis. Pues debo estar súper equivocado por intentar buscar la paz. No lo sé. Debo ser un idealista raro. No lo sé. Pero es que no vamos a alcanzar una victoria en tema militar contra Rusia. ¿Le pasó a los franceses? ¿Le pasó a los alemanes? ¿Qué vamos a hacer nosotros los siguientes? Pues no. Vamos a intentar parar esto, intentar negociar para Ucrania las mejores condiciones de seguridad posibles que podamos hacer desde los gobiernos occidentales y pues después de que haga las reformas necesarias se integre pues en el proyecto europeo, en la Alianza Atlántica o donde ellos decidan estar, donde el pueblo ucraniano decida estar. Y ya está. Y Rusia no tendría que decir nada a eso. Y esa es la única forma de conseguir la paz con verdaderas garantías de seguridad. Y ya está. Joan Jordi. Bien, el este de Ucrania no quiere estar en Rusia y veo que pues con ellos no pensamos, ¿no? En fin, pero bueno, tenía varias cosas que decir. En primer lugar, pues hablando del tema de la guerra, es curioso, hemos estado hablando muchísimo de la corrupción de Ucrania, que está bien hablar del tema, pero veo que nunca se habla de la corrupción de Rusia, que es el típico tema que a mí siempre me hace gracia, sobre todo con que comparto que hay un tema estructural de corrupción en Ucrania, eso lo comparto, de hecho estoy viendo precisamente la serie de Zelensky que recomiendo bien. Como me has interrumpido, Joan, a Rusia no la queremos integrar en la Unión Europea, es a Ucrania que queremos integrarla. Bueno, ya, pero estamos hablando de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Si ellos quieren ser perfectos, estamos hablando de un conflicto no podemos, entre Rusia y Ucrania. Pero entiéndeme. Pero si estamos hablando de un conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos aquí solo haciendo foco en Ucrania. No, porque son los que queremos integrar en el proyecto europeo. Que Rusia sea corrupta. Son los que están siendo invadidos, amigo. En los 90 sí se especuló con la entrada de Rusia en la Unión Europea y en la OTAN hasta el punto de que Ulyanovsk iba a ser una de las bases OTAN en Rusia. Bien. Vamos a hacerlo así, con el borrachuzo y el sin. Pero bueno, Joan Jordi, sigue. Digo, yo me refiero, pero estamos hablando sobre un conflicto sobre Ucrania y Rusia.
Que después, si queréis, podemos hablar del tema de Ucrania y la UE, que estoy de acuerdo con Sanzo de que tiene que hacer muchas reformas si quiere entrar. Estoy de acuerdo, que es rato, no te lo niego. El tema es que lo que estoy diciendo, que estamos hablando de un conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora todo el mundo sale con que Ucrania hay corrupción. Precisamente se sabe que en Ucrania hay corrupción porque se ha investigado y se ha descubierto, y si es Estados Unidos, pues chapó, y si es quien sea, chapó, porque se tiene que decir, los propios ucranianos, muchos están en contra de Zelensky o del gobierno Zelensky por el tema de corrupción. Lo digo yo, no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero eso sí, los propios ucranianos tampoco olvidan quién es el que está agrediendo a su país. Que esto en ningún momento hay que olvidarlo, porque estamos debatiendo aquí una cosa y después los propios ucranianos de Zaporilla, los de esa zona más del este de Ucrania, pues no quieren ser Rusia y les tocará, tiene pinta si aceptamos los términos. ¿Por qué digo que es muy complicado, por ejemplo, dejar el territorio que ha invadido Rusia a Rusia? Pues porque si Rusia en un tiempo decide invadir otro país, sabe perfectamente que todo lo que invada se lo queda. Es decir, ya vos que estamos diciendo que cualquier país que quiera invadir otro, pues que lo puede hacer, porque nosotros no vamos a hacer nada, que tenemos miedo de que toquen un botón. Claro, porque como tenemos miedo, tenemos muchísimo miedo, pues mejor vamos a dejar que Putin invada, vamos a dejar que Rusia invada. En fin, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Después había más temas, lo que pasa que me da un poco así, con el tema de que hay que parar la guerra a toda costa, porque la paz, ¿qué significa paz? Es un tema interesante. ¿Qué es paz? Porque claro, me acuerdo que Pablo Iglesias también decía que iba a caer en 2 semanas Ucrania, llevamos 4 años. Porque claro, y se había de negociar con Putin, porque si no, a mí me da pena que personas que yo aprendí cuando estaba en izquierdas que uno hay que resistir y que tiene que luchar, por el tema, por ejemplo, de la guerra civil, ahora es como que mueran los ucranianos, da igual, a nosotros nos importa. ¿Dónde está eso de la solidaridad entre los pueblos? Que tanto me habían comido la cabeza. Solidaridad entre los pueblos, solidaridad entre los pueblos. Ahora Putin invade Ucrania y media izquierda en España. Ah, no, yo no lucho, yo no hago nada. Pues mira, yo, si me invaden mi país y me invade un autoritario, sí que iría. Porque mi bisabuelo fue para que yo tuviera democracia. Y ahora que resulta que yo me tengo que quedar aquí, en casa, con miedo. Eso es lo que queremos para las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, pues que nos invadan. Ya está, porque tenemos miedo y queremos cualquier paz, que nos invadan. Y después no nos quejamos si nos ponen a la cárcel o cualquier otra cosa. No nos quejamos, por ejemplo, que mi amigo de Ucrania, que sus familiares les tiran su casa. Da igual. Y que ahora los niños ucranianos que estaban ahí en el este de Ucrania, que los cojan los rusos y que los pongan en centros de reeducación, da igual, porque claro, tenemos miedo, porque nosotros no luchamos. En cambio, las generaciones pasadas sí que lucharon precisamente para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora. Igual es interesante el punto de vista de la Polonia, que pasó por la descorrupción de ser un sistema con los comunistas en los años 80 a ser un país integrado en la Unión Europea en 2004 y los estándares que pueda tener ahora. Y Joan Jordi no. Igual ha ido a consultar al Ministerio de Economía. Bien. Le pregunto, Joan Jordi, si puedes decir algo, tú que estás allí, de lo que se aumenta, de el aprovechamiento de las estructuras occidentales para prevenir el tema de la corrupción, cómo Polonia ha evolucionado en la lucha contra la corrupción, debido a que en los estándares, en el 90, Polonia y Ucrania estaban al mismo nivel. Oh, sí, claro, por la contra europeo, evidentemente, y evidentemente quien estaba en contra de hacer eso era el populismo de derechas, de ultraderecha, que uy, qué mal, la Unión Europea es mala, o el postsovietismo, ¿no? Pero bueno, lo bueno de Europa también es que controlen eso. Sí, yo repito, yo estoy de acuerdo que con el tema de que en Ucrania hay un problema de corrupción importante. ¿Qué os digo? Solo hace falta ver la serie del propio Zelensky, que ahora mismo es el presidente de Ucrania. Sí, lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Y que nosotros nos cagamos. Y voy a decir una cifra, 2008. En 2008, Rusia invade Georgia. La guerra de los 5 días en agosto. Y en ese momento, Ucrania podría haber entrado en la OTAN y haber intentado entrar en la Unión Europea. Pero los jefes de gobierno de ese momento dijeron no. Y como hemos visto con Suecia y Finlandia, con que dijera uno que no, pues la cosa no funciona. Vamos a hacer una cosa. Hacemos
una segunda intervención, ¿de acuerdo? Sergio, ¿quieres hablar? A ver, que no hay que confundir el idealismo con el pacifismo. Nosotros podemos ser pacifistas o yo me considero una persona pacifista. Entonces yo, si soy pacifista, no soy belicista. Y no estoy a favor de participar en ningún conflicto bélico. Y eso es así. Y tengo mi derecho a hacerlo. ¿Sabes por qué, Joan Jordi? Porque a lo largo de la historia, en las guerras, siempre han muerto los pobres y los hijos del obrero. Entonces, si tú me aseguras que yo comparto batallón con los hijos de Ana Botín, voy ahora mismo. Pero eso sabes que nunca va a pasar. Y entonces, lo siento mucho. No. Y hay que tener respeto también por las vidas humanas. Y generalizar y hablar de guerra sin saber lo que es y sin estar allí y sin saber lo que significa eso y seguir permitiendo que mueran a ambos bandos gentes. Es Putin quien ataca, es que nos olvidamos de eso. Pero eso hay que dar garantías de seguridad a Ucrania para que si intenta hacerlo después de este tratado de paz, no puede hacerlo porque entonces accionamos el botón rojo. Ya está. Es a lo que hay que llegar, a esa conclusión. No una paz blandengue, que no. Si es una paz, es una paz. Y si tú persistes en esto, sea hoy, mañana, dentro de 5 años, va a pasar esto. Y ya está. Y hay que ser firmes, claro que hay que ser firmes, pero en los términos de la paz hay que ser firmes. Me alegro, Sergio, de tenerte a bordo del proyecto islero Redivido. Hablaremos con Margarita. Sergio, a mí se me ocurre hacer una pregunta ya como reflexión, ¿no? Porque lo que has comentado de las vidas humanas, pues me parece lo suficientemente importante como para tratarlo. Vamos a ver, en la guerra, más allá de que hay bandos que la hacen de forma justa y bandos que la hacen de forma que no es justa, ¿de acuerdo? Hay otra circunstancia que es la siguiente. Si hablamos de respeto por la vida humana, vamos a ver, lo pregunto, oye, y es sin ánimo de malo en absoluto, pero yo pienso, vamos a ver, el reclutamiento que está haciendo Putin, por ejemplo, con su población, aparte de que es mandarlos a morir en muchos casos a la picadora de carne, es que también es discriminatorio por razones étnicas. Es que no van a morir mayoritariamente los blanquitos. ¿Sabes por qué lo digo? Entiendo, pero vamos a partir... Y con un añadido gravísimo, que es que están reclutando en zonas ocupadas. Eso es un crimen de guerra. Mira, vamos a partir del hecho de que ninguna guerra es justa. Vamos a partir del hecho de que ninguna guerra es justa. Y un conflicto bélico es algo llevado al extremo humano, de lo que significa la propia humanidad. Pero es que ¿por qué queremos ponerle etiquetas o educar a Rusia? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Que ellos quieren reclutar a minorías étnicas, allá ellos. Que ellos son corruptos, allá ellos. No sé si me entendéis. No, yo no intento educar a Rusia. No puedo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a conseguir. Ya os lo adelanto. Pero sí podemos atraer a Ucrania a nuestro bando. Pero íntegramente. Con las reformas necesarias. ¿Cómo crees que sería inteligente? Espera, y aparte porque, vamos a ver, aparte del agujero negro que producen las economías una guerra, que eso es lógico, al adaptar las economías a una guerra, el que tus generaciones más jóvenes estén en ella y estén muriendo en ella, va a ser un lastre para tu propio desarrollo futuro. Y eso es así. Y eso no es es cuantificable. Entonces, claro, a Ucrania ya le va a día de hoy ya le va a costar salir de ese pozo económico por el dinero que se debe en préstamos, etc. Y aparte también por la falta de generaciones de jóvenes que han muerto en el frente. Entonces, si se puede parar esto, si hay alguna manera de parar esto, parémoslo. Con garantías de seguridad, pero parémoslo. Que no muera un joven ucraniano más. Sí, sinceramente, nadie quiere que muera gente, pero el problema es que
es que te están invadiendo tu país, que hay un 20% de personas que estaban tranquilamente en su casa, que tampoco querían guerras, y de repente les dicen, no, es que tú ahora eres ruso, y si hablas ucraniano, cuidado. Porque claro, esto no nos olvidamos también, ¿no? Sí. Joan, una pregunta. ¿Es muy posible que un país americano invada en los próximos días otro país americano? ¿Es lo mismo? No. Ah, Ahora, ¿Hay alguien que busca la anexión de ese país americano en el otro? Dejad hablar a John Jordi y luego Juan Carlos que tenga tu La rato. pregunta era para mí porque, a ver, si quieres hablamos de... ¿En Ucrania se tortura gente? No, Sanzo, no, es que te lo pregunto, Sergio. ¿En Ucrania se tortura gente o no se tortura gente? En Ucrania... No, es que es un tema importante. En no Ucrania podemos educar a Rusia. Con el 70% de los votos. No, pero es que, espera, me has hecho una pregunta, o sea, evidentemente el tema de Venezuela, que es por donde vas, es un tema que creo que daría para un debate, ya hemos tenido debates alternativos sobre este tema, pero no me compares la situación de Venezuela con la situación de Ucrania, por favor, que en Ucrania hay una democracia que tiene sus cosas, pero no deja de ser una democracia donde los presidentes que gobiernan Ucrania acostumbran a perder las elecciones. Es decir, esto es política ficción. Si Ucrania, en vez de ser una democracia como era, fuese un régimen personalista barra dictadura, la invasión de Rusia daría menos igual. A ver, en el pues caso eso fue el 17 de septiembre. Eso es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Fue el 17 de septiembre de 1939, a Polonia, que no era una democracia. El tema es que vale, que está muy bien. Si quieres podemos hablar de las torturas a José Riera o lo que le pueda estar ocurriendo. Que pues, puede ser, podemos hablar de ese tema. Pero creo que sabéis lo que opino yo de eso. El tema de Rusia. Pero es que hoy estamos hablando del tema de Rusia. Yo, si quieres, ya sabes, Sanzo, que yo hasta después nos tomamos unas cervezas y hablamos de fútbol, que no hay ningún problema, y hablamos de Venezuela. Y también sabes que no soy precisamente el que tiene una posición más extrema sobre Venezuela. Al lado de muchísima gente que conocemos. Estoy diciendo que ambos son intervenciones. No se puede, es que mira un momento, no se puede comparar las dos situaciones. En la primera tenemos a Vladimir Putin y al gobierno de Rusia invadiendo a un país que es Ucrania, un país que lo que quería era acercarse a Europa en primer lugar y en segundo lugar que su población votó en un 66 o 60% a Zelensky. Una democracia que no hay torturados, que no meten a opositores en la cárcel y a quien meten en la cárcel es al corrupto. Al otro lado tenemos Venezuela, que la propia gente de Venezuela está intentando sacar el régimen como sea y no puede. Lo que pasa es que no voy a hablar de Venezuela. Porque no estamos pero ambas violan el derecho. A día de hoy, si hay una intervención estadounidense sin contar con el apoyo de nadie, ambas violan el derecho internacional. Podemos hacer lo que pasa que ahora estás comparando Rusia y Estados Unidos cuando no. nos estarían todas por la ventana. Yo te estoy diciendo mismo que nivel, si no hay un consenso por la ventana y en Venezuela también. No. Que hable entonces Juan Carlos y que pueda tomarse su tiempo para hacer esas observaciones que considere. Yo creo que ciertamente la historia acaba saliendo porque acaban habiendo casuísticas como esa idea del pacifismo que hubo después del 45, lo mismo que hubo pacifismo después del 18, en una conceptualización de la gente de que sin armas, sin batallas, sin ejércitos, es posible la paz. Pero Johan Galtung estableció diversos niveles de paces en donde la paz sin armas es una parte en donde hay violencias estructurales, violencias culturales, violencias lingüísticas, violencias sociales, violencias económicas que están debajo del radar y que contribuyen a tener una situación bélica sin ser declarada. Hubo gente que se metió en colectivos pacifistas aparentemente asexuados hasta que llegó Corea del Norte a invadir Corea del Sur en 1950. La política de átomos para la paz respecto de un concepto que has tocado respecto de las armas nucleares. ¿Las armas nucleares las necesitamos para que no nos invadan? ¿Tenemos que tener armas nucleares para que el que sí las tiene no puede ejercer su impostura imperial respecto de otros países que no las tienen? ¿Podemos aceptar las garantías de un país que ha invadido a Georgia en 2008, que firmó el Memorándum de Budapest en 1994, que firmó Minsk I y Minsk II, en donde la violación que se suele poner es de un lado, pero las primeras violaciones fueron del otro?
establecemos el tema de los 28 puntos firmados por el traidor, el Solvá de Witkoff. Cierto es, una persona que no está en ningún cargo público, pero esto es del gusto de Donald Trump. Le gustan estas cosas, de poner a uno de sus amigotes a negociar aquí y por allá. Era más agente del Kremlin que agente del Hombre Naranja. Esto ya lo hemos visto. Y te pregunto, Sergio, ¿qué habrías hecho tú en Asturias en 1808? Lo digo porque hubo un ejército asturiano, de Asturias, por la Junta Provincial de Asturias, que se insurreccionó a los franceses. Habría sido un buen momento para ponernos campanudos y decir: en noviembre de 1808 el ejército español ha sido derrotado y por tanto mejor ir a casa y tratar de criar a la familia. En 1936, el día 20 de julio, era buen momento para decir: el otro lado es el que tiene las armas y el control internacional, los británicos y los franceses, el acuerdo para el comité de intervención, y los alemanes e italianos dando armas a los otros. Era el momento para decir: nos rendimos. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que decirle a Rusia en noviembre del 1941 te jodieron vivo, casi te toman Moscú, ríndete. ¿Para qué van a seguir luchando toda esa gente? No, a los ucranianos hay que decirles eso. Por favor, ríndanse, llegan a un acuerdo, porque como todas las veces anteriores que han tenido un compromiso los rusos con los ucranianos, no ha servido. Este sí va a servir. Claro. Es un problema el nuestro, claro. Un problema nuestro de que nosotros no tenemos ejércitos en Europa. No tenemos armas nucleares. Sí, los franceses sí, para sus cosas. Y ese pacifismo es el que ha llevado a Alemania a incentivar e impulsar la guerra en Ucrania. Alemania es la culpable de la guerra en Ucrania, porque despejó el campo de oleoductos y gasoductos que iban a ir por el Nord Stream, con lo cual, aunque hubiera guerra, iban a seguir haciendo negocio los rusos con los alemanes, con elementos baratos. Y esto lo dijo Donald Trump en 2018. A veces acierta. Un reloj roto da 2 veces al día la hora correcta. Donald Trump aceptó en 2018 y le dijo a Alemania: ¿cómo estáis haciendo esto? Otra cosa es que ahora ese Trump se esté vendiendo. Esté vendido a Putin. Que quiera poner una torre Trump enfrente del Kremlin como hizo ya en los años 80. Por tanto, los elementos básicos están ahí. Claro que yo quiero que Ucrania esté en la Unión Europea. A mí no me gustaría que Ucrania estuviera en la OTAN, estuviera en el ejército europeo. A mí me gustaría eso. Pero Rusia ha logrado que Suecia y Finlandia, que eran pacifistas, de los pacifistas de los que tú hablas, se metieran en la OTAN. En pocos meses cambió la percepción. Y eso lo logró Rusia con la invasión. Incluso, añado algo más. Los verdes de Finlandia son pronucleares. Hasta ese cambio también tiene que ver con esta situación. Porque otros se beneficiaban del tema del gas y del petróleo. Ya. Pero la soberanía energética, allí donde no hay sol, en Finlandia, pues puede venir a través de centrales nucleares. Y esto lo saben hasta los verdes. Si esto en Europa hiciéramos caso del Schengen militar para que no tengan que pasar 45 días para que un tanque vaya desde Lisboa hasta Estonia, por tierra, claro, sino 3. Si en vez de enviar a Macron en febrero del 22, simplemente para que hable en esa mesa kilométrica, creo que hecha en Valencia, tuviera detrás, en vez de 300 tanques, Leclerc tuviera 3000, pues igual el diálogo hubiera sido distinto. Si en vez de tener 250 más nucleares tuviera 500, pues igual el diálogo sería distinto. Si tuviera más Rafale, igual el diálogo sería distinto. Y si hubiera un mando europeo común, igual el diálogo sería distinto con Rusia. Igual los respetaría más. Teniendo en cuenta de que cuando se produjo a iniciativa del Congreso y de los republicanos en Estados Unidos la intervención en Libia,
porque era aquello un sin Dios, y no voy a entrar en el tema de Libia respecto de que era un sin Dios, sino del hecho de que descubrieron los franceses y los italianos que tenían munición de precisión para 3 días. Solo 3 días de combate en 2011. Con lo cual, evidentemente, hay que gastar más en defensa, mejor en defensa, tener mejores ejércitos, estar coordinados en el ámbito europeo y tener claro quiénes son nuestros aliados y tener claro nuestra posición en el mundo. Y que, evidentemente, para Estados Unidos Ucrania no es un problema. Y para Trump es un negocio. Para nosotros es un problema. Y somos nosotros los que tenemos que estar al lado de los ucranianos. Y Rusia debe saberlo. Pero bueno, seguro que quieres contestar, Sergio. Mientras Sergio habla, yo voy a compartir esta ventana de la SER, ¿de acuerdo? Que es del jueves, ¿de acuerdo? Donde decía: Putin acepta que el plan de Trump para la paz en Ucrania pueda usarse como base para futuros acuerdos. El presidente ruso habla por primera vez abiertamente sobre el plan de Trump sobre Ucrania. Luego lo desmintió con estas cosas que le gusta tanto hacer a Putin, ¿no? Es que no era el plan de Trump. Luego se descubrió que no era el plan de Trump, era el plan del asesor de Putin con el falso asesor de Putin, el alias Witkoff. Sí, aquí lo tengo, que además ya nos habló de él Vicente al principio. Bien, Sergio, con calma. No, sí, calma tengo. No, con calma, quiero decir con el tiempo que necesites, para explicarme mejor. Mucha paciencia y mucha calma. Sí, eso ya, porque lo tengo ordenado. Tanto en 1808 como en 1936 resistimos al invasor y perdimos. Y perdimos. Como tú bien dices, porque nadie nos ayudó. No es el caso de Ucrania, sí le estamos ayudando. Sí le estamos ayudando. Lo que yo propongo es otra cosa. O lo que he querido intentar proponer es otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque aquellas fueron guerras, comparada con esta, fugaces. Porque llevamos 4 años de conflicto. Y esto está enquistado. Entonces hay que buscarle una solución. O aumentamos la presión bélica o buscamos una paz. No hay muchas más opciones. Por cierto, quien quiera combatir a Ucrania puede hacerlo libremente. Hay una legión extranjera que acepta gustosamente a reclutas para ir a combatir al frente. Pero que nadie... Y no es obligatorio ir, puede ir quien quiera. Es interesante eso, por si alguien tiene ganas de ir. Entonces, ¿cómo podemos proteger a Ucrania? Arropándola en el manto de la Unión Europea. Arropándola en el manto de la Unión Europea. Y sabiendo que cualquier ataque presente o futuro tendrá unas consecuencias devastadoras, brutales. Y es que no hay otra opción. No hay otra opción. Yo no sé de quién... Bueno, noticia de última hora, según Axios, que es un medio de Estados Unidos que conocéis perfectamente, están ahora mismo, hay una delegación ucraniana negociando en Estados Unidos con Marco Rubio. Entonces puede haber avances en las próximas horas sobre los puntos. Y claro que la Unión Europea tiene que decir mucho sobre esa negociación. Es que se ha ninguneado a la Unión Europea. Se ha ninguneado a la Unión Europea. Ha ninguneado Rusia, pero también ha ninguneado Estados Unidos. Es como tú dices, Juan Carlos, coincido totalmente. Estados Unidos ahora mismo quiere una reconstrucción para sacar tajada. Y lo sabes. Para llevar sus empresas de reconstrucción y sacar tajada. Solo eso. Al igual que ha dejado de vender armas y pretende que los europeos las compremos a ellas para mandarlas a Ucrania. Pero por lo menos Zelensky... Y yo no sé si esto es motivo de que haya caído Zelensky, porque Zelensky, en vez de comprar armas norteamericanas, ha visitado Suecia, ha cogido los Gripen, ha visitado Francia, ha cogido los Rafale y no ha cogido ningún F-16. Entonces, yo no sé si la filtración de corrupción también viene por parte de Estados Unidos. Por eso me genera dudas. Es una duda que yo tengo, no lo sé. Pero que ellos quieren sacar tajada con la reconstrucción y con las tierras raras y demás, eso está clarísimo. Lo que pasa es que nos han ninguneado y no tenemos una voz fuerte en Europa. Para empezar, por la representante de Exteriores de la Unión Europea. Con el anterior representante de la Unión Europea, el clima era bastante diferente
y por lo menos las misivas verbales que se mandaban eran diferentes. Y ahí hemos dado un paso atrás. Y eso es parte de la comisión y de nuestro funcionamiento interno. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y del Euroforce, y que deberíamos tener una estructura militar coordinada europea. Ya sabes que tú y yo llevamos hablando de eso. Yo creo que hace 15 años empezamos a hablar de eso. Y el problema lo tenemos hoy, obviamente. Porque hace 15 años no hicimos los deberes. Y dependemos de Estados Unidos, que sale bien de precio depender de Estados Unidos. Lo entiendo. Pero eso es lo que yo propongo, simplemente. Es un conflicto que está 4 años y está enquistado. Hay que buscarle una solución, la que queráis. La que queráis. Y sí, el ruso es el agresor y es el malvado, por supuesto. Pero es que yo no quiero educar a Rusia. Yo no quiero educar a Rusia, ni voy a intentar ni perder el tiempo en hacerlo. Porque no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es integrar a Ucrania, darle garantías de seguridad, un futuro, prosperidad y ayudarles. Como hemos hecho hasta ahora, pero en periodo de paz, que va a ser muy duro, la reconstrucción, muy dura. Adiós. Jordi. Bien, no, bastante de acuerdo, y sobre todo el error europeo de no hacer de no invertir y no tener una fuerza militar que nos puedan hacer caso. Hay que aceptar que el mundo en el que estamos entrando, o en el que ya estamos porque hablamos de un montón de conflictos, es un mundo donde el poder militar importa mucho. Si dejamos que Estados Unidos nos defienda, que claro, esto es un gran... perdonad la mesa. En gran parte que nos ninguneen es culpa nuestra, y aquí sí que hay que poner autocrítica, porque nos pensábamos que Rusia nunca iba a hacer... Bueno, cuando Rusia hacía cosas, pues mirábamos para otro lado, como pasó con Georgia, pasó con Crimea, etc., y cuando Estados Unidos hacía cosas, pues les íbamos apoyando, pero realmente no habíamos hecho nada sobre todo este tema. Y ahora que realmente hay una negociación y tal, claro, si Estados Unidos está poniendo el poderío, casi la gran mayoría de poderío militar, y la Rusia está al otro lado, que también tiene este poderío militar, y nosotros pues hemos dejado que el presidente de Estados Unidos de turno pues casi nos manejara, pues nos hemos quedado con lo que nos hemos quedado. Soy el primero que, a mí, por ejemplo, yo siempre digo, para mí Estados Unidos no es que sea el mejor modelo del mundo, pero es que ahora realmente es que si no estamos con Estados Unidos, nosotros nos tenemos que reconstruir, y ojalá esta mentalidad de que todo lo militar pueda ser malo, que llevo escuchando también 20-25 años, ya sabéis, he estado en la izquierda, y me acuerdo que en la izquierda, pero en la izquierda, Iniciativa, los Verdes, y todo el tema militar era horroroso, era horrible, y no se podía hablar, rufián, diciendo que por qué necesitamos militares. Pues bien, precisamente necesitamos militares para que el mundo nos haga caso, nos oiga. Al final, Europa es muchísimo mejor que Estados Unidos, y evidentemente muchísimo mejor que Rusia. En esto soy un patriota europeo muy fuerte, y los que estamos aquí, por ejemplo, Juan Carlos, Sergio y yo, tenemos opiniones diferentes, podemos debatirla, podemos hablarlo, podemos discutirnos, podemos pegarnos, y al final pues no pasa nada. Y esto es una cosa que en Europa es casi el galante de esto. En muchos casos esto nos ha hecho que estemos un poco posiblemente más débiles, porque claro, tantas posiciones, esto es como la CUP, ¿no? Que hay un montón de asambleas y nunca se decide nada. A veces creo que también nos pasa un poco eso, que ves el Parlamento Europeo, 40 grupos diferentes, y al final no se decide nada, pero por otra parte es un punto importante. ¿Y qué pasa? Que claro, con todo el debate, es que nos ocurre con todos los debates, política exterior, política interna, al final no sabemos qué hacer, y claro, Estados Unidos con ese sistema bipartito que acaban negociando rápido, y Rusia, que evidentemente lo que dice Putin es lo que dice Putin y ya está, China, lo que dice China es lo que dice China y ya está, pues que al final nosotros estamos aquí que nos tiramos 3 años, ¿no? Este es un problema. Y ya terminando también, que muchas veces esto se olvida, pero ya bastante general, claro, la pobre gente de Zaporilla, de Lugansk, de Donetsk, de Kherson, toda esta gente en su momento votó a favor de la independencia de Ucrania, y con porcentajes altos, ¿no? Y es una putada también recordar que ahí hay gente que ha tenido que salir de sus ciudades, que he conocido mucha de ella, conocí un montón de gente de Zaporilla y alguna de Kherson. De Donetsk y Lugansk, os seré sincero, no tanta. Pero de Zaporilla y de Kherson sí, de hecho compañeros de trabajo, etcétera. Y claro, esta gente pues también tendremos que pensar en ellos, porque no podrán volver, porque claro, si Rusia acaba cogiendo estos territorios, hay mucha gente que no podrá volver. De hecho, he conocido gente que tiene como familiares en territorio ocupado, etcétera, que es todo un drama, ¿no? En fin, creo que
A partir de aquí, evidentemente, pues a nadie le gusta que muera gente, así que no, en todo caso, si se me lo ha entendido, yo no quiero decir que tiene que morir gente, sencillamente lo que digo es que si hacemos una mala paz, que eso es muy importante, como se hizo en Georgia, como se hizo con Crimea, como se hizo en otros más conflictos, es que aquí en Polonia se habla mucho de lo que ha hecho Rusia por todo alrededor, y si hacemos una mala paz, Rusia va a seguir. No como precisamente estoy de acuerdo que no nos interesa mucho educar a Rusia porque vamos a seguir perdiendo y caeremos por la ventana, posiblemente, si nos hacemos famosos, pues vale, no la eduquemos, pero al menos digámoslas, mira, si tú negocias conmigo, yo también tengo la pistola en la mesa. Y así es como Rusia te hace caso. Y eso lo escuché una vez cuando empezó la guerra, me lo dijo alguien por aquí, por Polonia, no me acuerdo quién. Pero Rusia solo te hace caso si tú sacas la pistola y la pones en la mesa, en la tabla de negociación. Y si no lo haces, pues Rusia pensará, no te tendrá respeto. Es su mentalidad. Y termino. Por suerte en Europa a lo mejor nuestra mentalidad es diferente y por eso yo creo que estoy tan contento de vivir en Europa, pero lo que hay ahí es horrible, ¿eh? Y ya termino, que nos hemos peleado un poco con Sanzo, pero está bien, que con Estados Unidos, a mí tampoco me gusta, que aquí no haya nadie pensándome que soy fan de Estados Unidos, sencillamente es el mal menor para mí de lo que hay, pero es que, porque viéndolo el resto, y después ya emplazo, Xavi, que cuando queráis hacemos un debate de Venezuela, que esto también será muy divertido a partir de la semana siguiente, así no mezclamos temas. Y perdona, si no mezclamos temas y no hacemos esa estrategia de cambiar de tema durante el mismo debate, y que es muchísimo. Probablemente para eso del debate de Venezuela vamos a tardar mucho. Empezó Juan Carlos con Santos, Cerdán y Ábalos, reconócelo. Bueno, hablo de los relatos, sí. Vamos a compartir esto y ahora habla Juan Carlos y puede así responder a esa interpelación, ¿no? Sobre lo que se ha comentado hace un momento, ¿no? De la reunión. Bueno, esto es de Infobae. Marco Rubio dijo que la reunión con Ucrania fue productiva, pero aclaró que queda mucho trabajo por hacer. Y bueno, el secretario de Estado recalcó que el eje del diálogo es asegurar la independencia y prosperidad a largo plazo para Kiev. Esto se fechó a las 9 de España de la noche, ¿de acuerdo? Y tuvimos aquí al secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, que vino a ver a Marco Rubio. Estuvieron en Florida, curiosamente, ¿no? Y bueno, este es el entrecomillado de Marco Rubio. Tuvimos otra sesión, ha habido más, muy productivas, pero aún queda trabajo por hacer. Y declaró Rubio, el diálogo realizado en Hallandale Beach, perdón mi pronunciación, se centró en revisar una propuesta base de 28 puntos y en ofrecer garantías de seguridad y prosperidad a Ucrania luego de un eventual alto al fuego. Bien, Juan Carlos. Hallandale Beach, o presuntamente, tal vez. Miami. Del que tal vez, si no es presidente, sea gobernador Marco Rubio en un futuro. Tal vez. Sí, cité esos dos señores de los que usted me habla por el tema del relato, no por los señores en sí, sino por el hecho de que cuando uno pinta un cuadro, y a veces el cherry picking resulta ciertamente curioso, y a veces pasa con Francia y a veces pasa con Rusia. La idea de una continuidad grandiosa, francesca, maravillosa, estupenda. Y Francia ha hecho unas cagajutas tremendas, y esto lo digo a colación de los pactos de familia, en donde pareciera que España tenía que mirar a Francia todo el rato, y a veces había que decir, Francia, a mí queda que bien, pues sigue tu camino, venga, hala, nosotros por Trafalgar, es, la máxima expresión de eso es Trafalgar, ya está, Juan Carlos, lo siento por añadirlo. Y con Rusia, la batalla de Tsushima, que la perdieron con los japoneses. Esos pequeñitos de rasgos amarillos que decían, estos son del tercer mundo, ¿cómo van a ganar nada? Pues a los rusos en 1904-1905 le ciscaron una guerra completa. A los rusos, que también pierden cosas a veces. Ahora lo que ciertamente tenemos que hacer es lo que comentas respecto de algo que es lo que comenzó el Euromaidan cuando la gente en Ucrania dijo, ¡ay, va, qué bien! Vamos a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Con quién lo vamos a firmar? Con Moldavia, con Azerbaiyán, con Armenia, vamos, todos los de la región. Incluso Belarus se apuntó, venga. Y el Kremlin dijo, te pongo 8.000 millones de dólares ahora mismo en tu cuenta si dices que no vas a esa reunión.
y no firmas nada. Y Yanukovych, que era una persona muy independiente y nada prorrusa, dijo a sus órdenes, Mein Führer, yo no firmo y me voy para casa. Pero la gente en Ucrania estaba un poquito resabiada y sabía lo que había y salió a la calle. Salió de la plaza y dijo, me da igual. Y cuando en un momento dado, en 2014, al comienzo, llegaron a un acuerdo las élites para sacar de allí el asunto, el pueblo dijo, a la mierda las élites, seguimos en la plaza. Es decir, aunque les dijeron, vamos a hacer una componenda, pues el pueblo ucraniano dijo que lo que ellos sentían era lo que iba a decidirse. Lo mismo que el hecho de que nos olvidamos de que el mayor antirruso que hubo en las últimas elecciones presidenciales no fue Zelensky. Era Petro Poroshenko, el rey del chocolate. Y en un 60% largo obtuvieron el primero, segundo y tercer puesto de pro-occidentales en cierto grado Zelensky, Poroshenko y Yulia Tymoshenko. Quedaron. Y en la segunda vuelta ganó 75% Zelensky sobre Petro Poroshenko. Resulta ciertamente curioso. Lo mismo que recordar que Ucrania, ciertamente, es un país en construcción. Es un país joven, pero es un país independiente, con una sociedad civil bastante activa. Lo digo por una pequeña ciudad que se convirtió de facto en la capital de Donetsk, con unos movimientos vibrantes, y estoy hablando de Mariupol. Si en este momento se congelan los frentes, Mariupol queda del otro lado. Hubo algunos, como Gisbert, Liusivaya, que fueron para allá, para ver alguna reconstrucción de algún inmueble. Propaganda. Las ciudades están destruidas, las minas están anegadas, no va a haber ningún tipo de reconstrucción en la zona rusa porque tampoco reconstruyen en la propia Rusia. La única posibilidad es tener futuro en Ucrania. La Ucrania que exista, que va a seguir existiendo, que va a recibir el tema de la Unión Europea porque eso es lo que querían en 2013. Hace 12 años. Y parece que algunos no han aprendido en Europa que el momento hay que aprovecharlo en el momento. Y cuando se pierde el momentum, pues entonces eso tiene consecuencias. Si Ucrania hubiera estado en la Unión Europea hace tiempo, y esto aquí lo he hecho la culpa a Macron, directamente. Macron frenó la integración de países en la Unión Europea. Cierto es pensando, uy, tenemos a Orbán dentro, imagínate que nos vienen 3 Orbáns directamente. Ya. Mira Polonia. Polonia tiene clarísimo. Chequia también. Pero el caso de Polonia es paradigmático. En 1940, Katyn hicieron una matanza de la Florinata acusando a los alemanes de ser los culpables porque los rusos lo hicieron con las balas del acuerdo Brest-Litovsk. Del acuerdo de dos amigos que se amigaron 2 años. Es más, en el juicio de Nuremberg, los soviéticos intentaron inculpar dentro de la lista de crímenes, metieron Katyn culpa de los alemanes. Pero es que en 2010 pasaron cosas raras en el funeral en memoria de Katyn. Cayó un avión con la mitad de las altas instancias de Polonia. Y en ese momento seguramente los polacos, de una manera u otra, dijeron, estos rusos igual no son de fiar. Igual nos han hecho la de 1940. Y ahí, aunque esté el PiS, o esté Tusk, o esté quien sea, tiene una política nacional respecto de la defensa. Y es sintomático esa disposición que deberíamos de comprender todos los demás. Claro, Polonia está ahí al lado. Lo sabe perfectamente. Los conocen perfectamente. Y seguramente, si hay un frenazo, si hay un congelamiento, estilo Chipre, estilo Corea del Sur, estás incentivándole a que Polonia tenga armas nucleares. A que las tenga propias. Para que sea un igual de no me vas a pisar. ¿Por qué? Porque si tú pones el dedito, yo pongo el dedito y así nos vamos todos a la mierda. ¿Ese es el futuro? ¿De que si quieres no ser invadido necesitas tener armas nucleares? No lo sé, pero
Ciertamente, en este momento, Europa puso encima de la mesa la contrapropuesta de 19 puntos acordada con los ucranianos. Marco Rubio está hablando con los ucranianos. Marco Rubio es el hombre, el adulto en la habitación. Ni J.D. Vance, ni Witkoff, ni el propio Trump, ninguno de esos tiene preparación y parece que les importa una mierda. El único que parece que frenó, echó a parar, es Marco Rubio. Pero si dependemos de que en Estados Unidos esté el hombre para todo, para hacer estas cosas de Marco Rubio, pues hombre, no. Por eso nosotros tenemos que ser también adultos y tener nuestra responsabilidad. Cierto es que en Asturias, con el Tallerón y todo esto, con toda la situación de Rey Metal, pues se están haciendo cosas. En otras comunidades también habría que hacer algo en ese sentido. Y liderazgo propio. Porque en este momento todos queremos una paz. Pero... Y no me voy a poner canadiano, pero ¿una paz en qué precio? Una paz simplemente porque no haya una guerra, sino una paz en donde los ucranianos puedan tener una patria en donde vivir ellos allí y no tengan que ser otra cosa en otro lugar. Y lo añado, hay un libro interesantísimo de Anna Applebaum, la señora del señor Sikorski, que es ministro en este momento en el gobierno de Polonia. Anna Applebaum, en su libro de 1944 a 1956, Destrucción de Europa Oriental, establece, en el caso de Polonia y en el caso de Ucrania, que la rebelión anticomunista, porque el comunismo fue totalitario, llegó hasta 1956. ¿Y por qué hasta 1956? Porque en 1956 pasó algo en Hungría, y ese algo que pasó en Hungría, en Occidente, hicieron como que no habían entendido nada y que no iban a ayudar nada. Y por lo tanto vieron, bueno, si no apoyan a Hungría, que está un poquito más cerca, pues cómo van a apoyar a los polacos o a los ucranianos. Y dijeron, pues ya cada cual se va a su casa. Pero es que fueron 11 años después de la finalización de la Guerra Mundial. Por tanto, quien piense que puede congelarse tal y como está y que no va a haber guerrillas detrás de las líneas de congelamiento, es algo que, y si fuera por, como dice Moabdid, por el sueño húmedo de Putin, que era ocupar todo el territorio, poner un gobierno títere, pues ni te imagino las guerrillas que pudiera tener, teniendo en cuenta que hay un país que ha sido doblemente ocupado, uno pacíficamente y después de un acuerdo internacional y otro antes, en los años 80, que es Afganistán. Y Afganistán fue un grano en el culo en la Unión Soviética y también para los occidentales, especialmente para Estados Unidos. Y que Estados Unidos también es capaz de perder guerras. En Vietnam. Así que ciertamente la historia debe de ser para reivindicar la memoria, reivindicar el presente y para impulsar el futuro. En donde ciertamente el futuro no está escrito. Se puede cambiar. Y Ucrania merece ese futuro. Independiente. Como un país europeo. Es una pena que no se haya visto hasta ahora, pero bueno, tienen el 80% libre, así que bueno, ahí está. Bien, pues vamos a hacer con esto una cosa y es, sigue ganando el Girona. Bueno, era en el descanso, pero sí, eso era es muy importante, ese 1-0. De hecho, ellos sí que pueden hacer un tratado de paz ahora mismo. Ahí sí que nos iría bien. Que termine el partido ya. Entonces vamos a hacer entonces una cosa, porque creo que las posturas están ya muy bien fijadas. Vamos a hacer una intervención final con el tiempo que sea necesario de cada persona. Que empiece Sanzo también si tiene que contestar a algo, ¿no? Sí, no, mira, yo he estado muy de acuerdo con esta última intervención de Juan Carlos. Creo que resume todo bastante bien, ¿no? Un poco lo que queremos. El otro día que tuvimos la charla sobre la Europa decimonónica y principios del siglo XX, me vino ahora a la memoria la tregua de Navidad, ¿no? La tregua de Navidad fue un evento que pasó en 1914, fue espontánea entre soldados de ambos bandos. Y se dieron como unos días, compartieron cena, compartieron música y jugaron a fútbol. Hicimos programa el año pasado en el canal de Juan Carlos para hablar de ello.
fue como un rayo de luz, ¿no? En medio de la oscuridad. O un poco de esperanza ante tanta oscuridad. No lo sé, creo que las fechas se acercan, yo me pongo un poco también sentimental, a veces pasa, y creo que deberíamos aprovechar ese espíritu para intentar buscar una paz duradera. Una paz duradera con unas condiciones duraderas. Duraderas y que el pueblo ucraniano no esté atado a ninguna voluntad extranjera. Quiero aprovechar eso que has dicho para decir que el extrañamiento es tal respecto de quién es el agresor y quién es el agredido, que las fechas navideñas son las occidentales para Ucrania, decidido por ellos. Deciden celebrar el 24, sí, bueno, el 25, bueno, el 31, el 1, en fechas del calendario occidental. Sí, y eso tiene una explicación muy sencilla, y es que en Ucrania, además de un porcentaje no menor de católicos, hay una iglesia autocéfala de obediencia rusa, ortodoxa, y una iglesia autocéfala de obediencia ucraniana. Esto puede extrañar a alguien de cultura católica, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Serbia, que es también un país de cultura ortodoxa, la Navidad se celebra en la misma fecha que en Rusia. En cambio, en Rumanía, que también es un país de cultura ortodoxa, la Navidad se celebra el 25 de diciembre, ¿no? Pero sí, efectivamente, la guerra ha traído ese cambio, entre otros muchos. John Jordi. Vale. Ya está. Antes que nada, ver que Juan Carlos ya ha puesto las luces de Navidad, que es ya algo habitual. Es decir, cuando ya Juan Carlos pone luces de Navidad es cuando me doy cuenta que tengo que poner yo las cosas de Navidad. Así que es el indicativo. En fin, después, ya que tenía apuntado, un momento, que con la tontería ahora no sé dónde me apunté las cosas por hacer el comentario tonto. Un momento, vale, aquí lo tengo. Sí que entiendo mi letra, no soy como Rajoy. Pero que... A ver... Tenemos el reto este de intentar hacer una paz duradera. Yo espero que se lo tomen en serio. Es triste que solo Marco Rubio, y es triste la situación que está ahora mismo Estados Unidos, porque ya no es tanto por Trump. Ya sabéis que a mí Trump tampoco no es de los peores del mundo de líderes mundiales, pero es un tipo que un día dice una cosa, un día dice otra. La parte buena de algunos políticos que no me gustan es que tú sabes lo que son, sabes lo que dicen. Al menos Orbán sabemos por dónde va, al igual que Santiago Abascal. Trump un día quiere negociar, un día no, un día deja tal, un día deja cual, y eso a mí no me gusta. Después, otra cosa, ¿qué me enseñó? Una de las cosas que me enseñó Polonia. Una de las cosas que me enseñó Polonia cuando llegué aquí. Y es que los militares no son como en España. ¿Qué quiero decir con eso? A lo mejor me estoy metiendo en un jardín, pero es un buen jardín. Y es que en España depende de qué punto político estés, al menos en mi caso, cuando estaba allí y cuando era más joven, hace 10 años, madre mía, ya hace 10 años de eso, pues estaba metido en Iniciativa y en Joves d'Esquerra Verda, y claro, el tema militar era muy malo porque estaba muy politizado. Y se consideraba muy politizado, pues porque era, no sé cómo decirlo, pero había otro... Aquí en Polonia no hay polémica con el tema militar, hacen marchas, la gente va, no pasa nada, no hay ningún problema. En Tarragona hacías un evento militar y nadie iba, o iba muy poca gente, el porcentaje de gente no se sentía cómoda con el tema militar en España. Y yo creo que es una de las diferencias por las cuales, por ejemplo, en mi perspectiva ahora, no tengo tan mala perspectiva, por ejemplo, de que haya un gasto en defensa más o menos considerable o normal. En cambio, en España, por ejemplo, tenía este punto de... Ay, no sé. No sé si me explico, pero creo que vosotros entendéis perfectamente lo que quiero decir. Que en algunos puntos, pues, podría ser como demasiado escorado. Aquí en Polonia, pues, puedes ser de izquierdas y acercarte al ejército, puedes ser de derechas y acercarte al ejército, porque al final también es cierto que aquí el tema patriotismo nacional tampoco está tan mal visto. A diferencia que en España, que es otra forma de ver las cosas, que tenemos un cuchitril importante, que claro, el de aquí, el de allá, el de no sé qué, el de no sé cuántos. También es una de las cosas por las cuales en Polonia funciona muchísimo mejor el tema de la defensa, ¿no? Y después, también otra cosa, al final, aquí en Polonia, al igual que Finlandia, y al igual que otros países, tenemos al lado a Rusia.
que es muy diferente la perspectiva. ¿Por qué? Pues porque conocemos un montón de ucranianos, están por todas partes. Yo voy a la tienda, y a la tienda que, mira, me permitís la broma, pero es que en la tienda que voy yo, aquí en Opole, el tipo es ucraniano. La que iba en Tarragona, pues eran todos de Pakistán. No hay ningún problema, sencillamente es que si tú vas y te encuentras a ucranianos todo el día, al final ya vas cogiendo un poco el tema como tuyo. Y si además la gente de Polonia, pues los que son más de centro, centro-derecha o hasta centro-izquierda, no les gusta nada Rusia, el que es de Razem, que vino F98, que es muy de izquierdas, a él le hablas de Rusia y vomita, o sea, si escuchara lo que dice Podemos, se pondría muy mal, porque piensan igual en todo, pero les hablas de Rusia y seguramente se acabarían pegando. Y la derecha, pues mira, no les gusta Alemania, pero tampoco les gusta Rusia, ¿no? Que es la parte que es interesante. O sea, es que todos tienen eso en común. Enemigo externo común. Solo a veces confederarse hace el burro, pero por suerte no todo el partido. En fin, ¿por qué digo esto? Porque yo entiendo que haya como mucho debate. Yo cuando estaba en España era un poco similar. O sea, también el veía como desde lejos. Pero ahora que estoy aquí, me es muy difícil ver a alguien en España. No me refiero a nadie de los de aquí, es sencillamente lo que veo en Twitter, por ejemplo. Ver a alguien en España que es gente muy de izquierdas, que ellos pueden decir que Rusia es mejor que Ucrania, que pueden decir que en Rusia es muchísimo mejor, porque sencillamente la gente de España está muy lejos de Rusia. Aquí en Polonia no les engañas. Es muy difícil engañarles, no porque la gente sea más inteligente, porque están aquí al lado, o sea, conocen a la gente, lo ven, han estado, hasta algunos han ido de viaje a Ucrania, algunos han ido de viaje a Rusia antes de la guerra. O sea, claro, al final es cultural. En cambio, en España, Portugal, hasta Francia, Inglaterra y Latinoamérica también, puedes escuchar opiniones que dices, madre de Dios, hermoso. Porque claro, lo que sí que compartimos todos los que estamos aquí es que Rusia es agresor, que Rusia hace barbaridades, que la oposición de Rusia, pues pobrecito y pobre gente, los pobres de rusos libres, por ejemplo, que hemos tenido aquí también en F98, que esa gente no puede volver a casa. Los pobres de Bielorrusia, que es un poco similar, esa gente no puede volver a casa. Tienen que ir a las protestas con máscaras, porque es que si no les vete a saber lo que le puede. Un tipo tuvo que dejar el movimiento de protestas porque la policía de Bielorrusia, que es un poco similar a Rusia, fue a casa de sus padres y tuvo represión en las familiares. O sea, aquí es que esto pasa, y es así. Y en mi caso, yo no estaba interesado y me lo encontré por casualidad. Pues lo ves, claro, ¿qué pasa? Que en España no tanto. Y para mí, ese es el problema que tenemos ya en Europa. Y ya termino, perdona que me alargue un poco, Xavier, ¿eh? Para mí es el problema que tenemos más en Europa. Y es que hay muchas posiciones de ultraderechas, que muchas veces hablamos de una parte de la izquierda, pero también de ultraderecha, como patrios, como Orbán. Ahora mismo Vox, el tercer partido en España, y yo creo que es muy importante decirlo porque no se dice, el tercer partido en España está en el grupo parlamentario europeo de Orbán. Su aliado es Orbán, no Meloni, no Merkel, no, Orbán, Víctor Orbán, que ayer o hoy estaba reunido con Putin. Eso es el tercer partido en España. Es que hay que ir muy con cuidado con eso, porque sí que es de una perspectiva de izquierdas, los de Podemos a veces dicen burradas, pero Podemos son 4, Vox serán 60 al ritmo que vamos. Y creo que es importante alertar de eso, que sí, que a lo mejor, ay, mira, es que hablan de inmigración, qué guay, ya, pero después, posiblemente quien está detrás, si están con Orbán, seguro, por detrás hay algo turbio, rusófilo, que es muy peligroso. Y con eso termino, y que también que en Europa nos tenemos que poner fuerte con esto, ¿eh? Porque, claro, no, es que ves a la gente votando a Vox porque Vox es guay. No. O sea, es que los más patriotas son los que detrás tienen, posiblemente, y tiene muchísima pinta, a gente muy cercana a Putin o hasta el propio Rusia, porque lo de Patriots for Europe, ¿quién lo financia? En fin, lo dejo allí. Pero vigilamos a los que se hacen llamar más patriotas porque acostumbran a ser los que menos son. Y bien, la intervención final le tocaría, gracias Joan Jordi, a Juan Carlos. Es cierto que la situación es complicada. La realidad el frente está estancada en cierta medida y por eso se establecen relatos respecto de algunos puntos donde Rusia avanza en melonares, zonas de girasol, cereales. Da igual. Al final, esta situación se resolverá en buena medida si quien es agresor no tiene incentivos
para mantener la guerra y en buena medida olvidando el hecho de que es la economía estúpido. Parece que a Rusia lo de la economía le importa muy poco. A los ciudadanos de Rusia su economía les importa muy poco. La única persona en Rusia a la que le importa la economía es Nabiulina, y a ver cuánto le queda en el Banco Central de Rusia. Y de nuestro lado, pues tendremos que saber en qué lugar estamos puestos, por qué no nos han tenido en cuenta, por qué Estados Unidos hace lo que hace, y teniendo en cuenta de que podemos tener aliados en un frente más o menos inesperado, a pesar de que fue en Madrid en donde se visualizó en la reunión de la OTAN, en donde estaba Corea del Sur, donde estaba Japón, donde estaba Australia. En el tema de Taiwán es un tema interesante, siempre y cuando Estados Unidos, que puede tener o no, es como el Guadiana, interés en mantener la independencia de Taiwán, donde Trump curiosamente está haciendo algo parecido a lo que Merkel hizo con Rusia, aunque fue heredado de Gerhard Schröder. Esa política de desbrozar el camino de por medio para hacer pasar el tema por el Nord Stream. Al sacar lo de las obleas, las tabletas estas de los chips y todo esto en dirección hacia Arizona, están dejando tal vez vía libre a que no sea un coste tremendo para la economía mundial en caso de que China invadiera Taiwán. Por lo tanto, ahí el frente. Pero también, curiosamente, en el caso de los atolones, Vietnam sí le está ganando a China, y con sus propias armas, lo cual ciertamente resulta curioso y interesante a la hora de ver el cuadro un poquito completo. Japón puede ser un aliado, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todo sin Estados Unidos. Incluso alguno de estos países puede acabar entrando en la EFTA, en el espacio económico europeo. Lo mismo que en el Comecon, cierto, feudal, estaba Cuba, estaba Vietnam, y en teoría era una organización de la Europa Oriental. Por tanto, hay que organizarse, hay que tener las ideas claras, hay que saber hacer frente a los extremismos. Como dijo Maribel Vaquero recientemente, lo más revolucionario, incluso en el Congreso, pero también en otros lugares, es argumentar. Es tener una posición de entrada. Es ser una persona que debate de manera más o menos apasionada, pero sosegada, y siempre con tratar de poner cosas encima de la mesa articuladas, y no que todo sea emocional y pasional. Ucrania tiene el futuro que ellos quieran y que nosotros estemos dispuestos a apoyar para con ellos. Así que solamente se pueden decir 4 palabras que lo resumen todo. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Muy bien, pues yo por mi parte quiero daros las gracias a los tres por este directo de debate que... Un apunte muy chorras, un apunte muy tonto, ¿eh? A ver, Juan Carlos, a ver cuándo vienes a Polonia y te presento a la gente de Ucrania, hombre, que tú te lo pasarías muy bien aquí. Hombre, como detalle, en la calle Madrid de Santander hay una tienda ucraniana a la que he entrado alguna que otra vez. Pues aquí hay varias, podrás escoger cualquiera y de comida también, ¿eh? Así que podrás también comer. Bueno, ¿querías decir algo? Contaré fuera de cámara lo que hizo Kiko Ferrer Sí. en el... Que pensaba que teníamos intervención final. Simplemente anotar. Sí, habla, perdona, si ha habido un malentendido, habla... Simplemente anotar unas últimas ideas para cerrar el debate. Es un poco lo que venías expresando durante todo el debate. Todos sabemos las causas, pero ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Y lidiar con las consecuencias tiene sus dificultades. Tenemos que intentar buscar la mejor solución para el pueblo ucraniano, aunque no nos guste. Porque muchas veces el debate entre idealismo y realismo no van juntas de la mano. Y entonces una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos hacer. Entonces, intentemos buscar la mejor solución para parar este conflicto de una manera o de otra, y también aprender de las lecciones que nos deja este conflicto. La principal lección es el reforzamiento del poder
de la Unión Europea en todos sus ámbitos, político y militar y social. Si nos consideramos superiores porque nos jactamos de ser superiores moralmente a otros países de Occidente o a otros espacios de Occidente, debemos serlo, para que nos tengan en cuenta. Porque si no, nunca nos tendrán en cuenta y entonces no seremos capaces de encontrar una solución definitiva a este conflicto. Entonces, para finalizar, que ojalá no muera ningún joven ucraniano más en este conflicto, se puedan repatriar todos los desaparecidos a sus familiares y podamos tener un final de año con relativamente tregua y paz. Muy bien, creo que ahora sí que lo tenemos. Dice Vicente Moadib que se apunta, supongo que al tema de la tienda ucraniana. Tiene de comer, ¿no? Cosas sabrosonas, Juan Carlos. Restaurante, que hay un buen restaurante que llevé a Kiko Ferré y hizo una Sí, lo has contado alguna vez. Lo que pasa es que es estas cosas que igual contarlas en cámara por ciertos detalles, ¿no? Fue muy divertido, O sea, para ti no fue tan divertido. Para ti no fue tan divertido. Te acordarás de mí toda la vida ahí, así que ya. Pero bueno, quien quiera saberlo, que se haga miembro del canal de Xavier y hacemos un programa con curiosidades. Sí, mirad, eso también os lo digo a los que estéis ahora, en los que me veáis. Aparte de que os podéis hacer miembros del canal de Xavier por el módico precio de 0,99 euros al mes, también aviso, tengo, bueno, esta semana que entra aún igual no, pero justo después del puente hay masterclass sobre todos los lemas electorales del PP en elecciones generales desde 1989. ¡Todos! Del PP, ¿eh? Del PP. Otra vez tocará hacerlos del PSOE y de otros partidos, ¿no? Pero bueno, empezamos por el PP porque me conozco algo más el paño de cómo es el tema, ¿no? Luego, perfecto. Si queréis hacer algún directo especial, os lo digo a los miembros, ¿no? Todo puede ser, Sergio, ¿por qué no? Si queréis también hacer algún directo, shut up and take my money. Pero si queréis, por ejemplo, hacer algún directo de preguntas y respuestas más íntimo, donde se me abran estos señores, me hablen de su biografía política, ¿no? Y de estas cosas, decídmelo, ¿no? Yo pongo encuestas de vez en cuando también. Preguntas íntimas por 99 céntimos, o sea, no es nada eso. Ya te digo, podéis escudriñar nuestra biografía política, ¿no? Política. Ya no entro en temas personales, que son personales. Ah, que era política, joder. Bueno, breve biografía política. Hombre, yo creo que para hablar de batallitas políticas ya es un chollo, ¿eh? Si queréis batallitas que no sean políticas, ya la parte de 10 euros al mes, y ahí ya a lo mejor podéis tener un poquito más. Ya os digo. De todas maneras, pues lo digo. Nada, pues daros las gracias a los tres una vez más. Tengo que pensar lo que hago el domingo que viene, pero ya os digo que el día 14 será el balotaje en Chile, ¿de acuerdo? Y nada, si os ha gustado este vídeo y directo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos al próximo. Dobranoc. Ya lo tenemos.